Carpetazo a las protegidas. Los vecinos han perdido la batalla judicial que hace 9 años emprendían contra la Junta de Andalucía para que retirase la catalogación dentro del patrimonio cultural. El Tribunal Supremo no ha considerado que esa manzana construida en los años 50 es un monumento. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Además, las viviendas se encuentran en un estado lamentable, y eso que la Junta de Andalucía prometía una inversión cercana a los 24 millones de euros para su rehabilitación. A día de hoy no se ha invertido ni un solo euro, y algunas de esas viviendas pueden considerarse incluso como infravivienda. Comenzamos. Pues nos vamos a centrar hoy especialmente en ese duro golpe, en ese mazazo que han recibido los vecinos de las protegidas con esa sentencia del Tribunal Supremo. Hoy vamos a hablar con su abogado para que nos cuente en qué situación quedan ahora estos vecinos. Pero además, Dani, buenos días. Vamos a centrarnos en esa jornada que se vivía ayer en todo el mundo, en todo el país y también en Jaén con motivo del 25N. Efectivamente, Marta, buenos días. Ya lo saben todos ustedes, ayer teníamos fiesta local aquí en Jaén con motivo del Día de Santa Catalina, pero los actos religiosos y lúdicos se mezclaron con la reivindicación dentro de ese Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Como ya suele ser habitual, una manifestación fue el acto central de ese día, donde todo el mundo desfiló con una pancarta, con un lema que ya lo conocen todos ustedes, ni una más. Precisamente, además de la concienciación social, es importante la acción judicial, que tiene como herramienta principal la Ley contra la Violencia de Género, que cumple además ahora 10 años. Hoy vamos a hablarles de la función que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía. Va a estar con nosotros su portavoz para que nos explique cómo trabajan las unidades de prevención, asistencia y protección. Y además nos vamos a centrar especialmente en el mundo de la mujer rural, uno de los colectivos más castigados por la discriminación laboral, y los datos lo confirman. Según las asociaciones agrarias y los sindicatos, en los últimos años, en los últimos 3 años, el número de jornales que han podido echar las mujeres en el campo ha disminuido un 53%, frente a una caída del 17% de los hombres. Unos datos para reflexionar, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy con la responsable de Igualdad de la Unión de Pequeños Agricultores, con la que además hablaremos de cómo vive la mujer en el campo. Un campo que ayer fue protagonista, no el campo de los Olivos, sino el campo del Pinar del Cerro de Santa Catalina, donde miles de jiennenses se lanzaron en pos de su patrona en esa ya tradicional romería de Santa Catalina. El buen tiempo, a pesar del frío y el hecho de que fuera festivo, hicieron que cientos, miles, puede atrevería yo a decir, de jiennenses se echaran al monte para acompañar a su patrona en esa procesión, que además venía con cambios, y posteriormente asistir a la misa en el patio de armas del castillo, que fue además oficiada por el obispo de la ciudad. Además, el obispo de la diócesis, durante toda la jornada, los aledaños del castillo se vivió una gran jornada de fiesta en la que no faltaron las tradicionales sardinas ni esas migas calentitas que también vienen con el frío. Y es que son unas viandas más que apetecibles en una jornada de noviembre. Como ven, tenemos un programa muy centrado en la mujer, y también vamos a hablar de la figura de la mujer con nuestros compañeros, con nuestros amigos de Orgullosos de Jaén. Vamos a hablar de la mujer en positivo, vamos a repasar la figura de muchas jiennenses que están despuntando. Vamos a hablar de sus logros, de los logros de nuestras mujeres, ya que triunfan en muchos ámbitos como la empresa, la ciencia, en el servicio público, pero muchas de las caras más reconocibles lo hacen en el mundo del espectáculo, como Inma Cuesta, pero también nombres conocidos como Rocco, Rosario Pardo, todas ellas mujeres que despuntan y jiennenses. En los minutos finales de nuestro programa vamos a repasar todas sus conquistas. Bueno, pues como ven y como siempre, un programa intenso, plagado de noticias, de personajes y de actualidad. Y de eso vamos a empezar hablando de los vecinos de las protegidas. Conocíamos esa sentencia desfavorable para ellos
en los últimos días, en las últimas jornadas. Hoy vamos a hablar con su abogado, lo tenemos ya en nuestra mesa de actualidad, pero Dani, como siempre, repasamos en primer lugar nuestra cita con las redes sociales. Efectivamente, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, bien sencillo, hoyjaen@ondajaen.es, y que también tenemos abierta nuestra cuenta de Twitter para sus sugerencias, quejas, por supuesto, si las hubiere, comentarios, etcétera, y todo lo que quieran comentarnos, así como, por supuesto, su participación. Ya hemos abierto hashtag para el día de hoy, hoyjaen16, y también lo que hemos hecho ha sido abrir encuesta, que será referente a las protegidas. Les preguntamos si consideran que las protegidas tienen algún valor cultural, histórico o patrimonial. Y también, por supuesto, repasamos la encuesta del pasado martes. Recuerden que ayer no tuvimos programas y le preguntábamos directamente si van a subir al Cerro de Santa Catalina. Pues bien, no fueron, a pesar de que fueron muchos los jiennenses, al menos no fueron mayoría los que contestaron a nuestra encuesta, porque el 76% de ustedes dijeron que no iban a subir, mientras que solo un 24% afirmaron que sí, que estarían con la patrona disfrutando de esas sardinas y de esas migas y de esas viandas. Bueno, seguro que aunque no subieran al castillo de Santa Catalina, muchos de los que nos están viendo celebraron de alguna manera u otra el día de la patrona de Jaén, de una de nuestras patronas, Santa Catalina. Y nos vamos directamente, si te parece, Dani, a hablar de nuestra noticia de portada, de los vecinos de las protegidas y ese duro golpe que han recibido tras la sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos con nosotros a Salvador Martín, es el abogado que ha llevado, el abogado de los vecinos que ha llevado todo este asunto. Salvador, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero que decimos, un golpe para los vecinos, ¿no? Porque después de 9 años de batalla judicial ya no hay más en la jurisdicción ordinaria, desde luego, no hay más instancia y ahí queda cerrada esa posibilidad. ¿En qué situación quedan ahora los vecinos? Desde el punto de vista judicial, la puerta está cerrada, queda la posibilidad de que, de alguna forma, las negociaciones que vienen también manteniéndose de forma paralela desde hace 9 años, desde el momento de la catalogación de los inmuebles, se estaban manteniendo con la Junta de Andalucía, de alguna forma se retomen, porque quedaron rotas también de los últimos 4 o 5 años. Desconozco la razón, en realidad, supongo que será por la falta de fondos para continuar en la línea que nos trazó la Delegación de Obras Públicas entonces, y que iba dirigida a ayudar a sostener económicamente las reformas que algunos de los bloques de la protegida iban necesitando para mantenerlo en buen estado. Esto realmente, como digo, hoy sería la única vía de salida o la única posibilidad de continuación de las justas pretensiones de los vecinos, porque desde el punto de vista judicial las cosas han terminado en el pronunciamiento del Tribunal Supremo. La otra, o en este caso la otra vía que cabría, lo que pasa es que parece que es más complicada, sobre todo por lo que podemos calificar ya como empecinamiento de la Junta de Andalucía, es sacar a esas viviendas del catálogo de bienes, pero eso va a ser complicado, ¿no? Recordemos, bueno, pues que desde los monumentos nacionales, que se regulan a nivel nacional, hasta los que se catalogan a nivel autonómico, estas viviendas tienen la mínima figura de protección, sí, que aún así les impide tocar una baldosa sin pedir permiso a la Consejería de Cultura, ¿no? Sí, lo que hace aproximadamente 10 años empezó a fraguarse era un expediente de catalogación, pero dentro como bien ha explicado Daniel, dentro de las distintas posibilidades de catalogación, el nivel inferior. No es, como ha dicho gente, esto es un BIC, un bien de interés cultural, no lo es, pero en cualquier caso y a efectos prácticos la situación de los vecinos es la misma. Cualquier actuación sobre elementos estructurales, sobre fachadas, sobre elementos visuales del inmueble, tiene que contar necesariamente con el previo consentimiento, no ya del Ayuntamiento, naturalmente, la licencia de obra, sino también con un previo visto bueno por parte de la Junta de Andalucía. Recuerdo que, al hilo de lo que estaba comentando de antes, cuando se intentó esa negociación paralela para ver cómo se podía actuar al menos en uno de los bloques, que era el bloque José Antonio, en 1060, ahí se llegó incluso a redactar un proyecto, y ese proyecto contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía, porque lo estaban redactando técnicos contratados al efecto por la Junta de Andalucía. Ese proyecto contemplaba incluso la posibilidad de hacer ascensores en algunos de los bloques. Naturalmente, lo más importante de todo es de evitar el problema de humedades que había tanto por capilaridades del sótano como el tejado, las filtraciones del tejado,
Recuerdo que una vecina me comentaba, iba a decir con gracia, pero gracia tenía poco desde luego, que la humedad en uno de los bloques se juntaban las del techo con las del suelo. Precisamente ahora vamos a ver, estas son unas imágenes de hace unos años, el estado en el que se encuentran las viviendas del bloque José Antonio, o al menos alguna de ellas, de ese grupo José Antonio, que yo creo que ya no puede, sin poner paños calientes, esto es auténtica infravivienda. De hecho, ya los propietarios no viven allí y están alquilados a colectivos marginales. Amenaza ruina, efectivamente. Mira, hay un problema además añadido, que es que cuando un inmueble está protegido por la legislación urbanística no se permite la demolición. Cuando un inmueble está en un estado deplorable, como ocurre en algunos de los portales de este edificio, bien podría solicitarse la declaración de ruina y proceder a la demolición para levantar un inmueble nuevo, que seguro que costaría menos que rehabilitar eso. Ahí vemos. Sí, efectivamente. Pero ese problema en inmuebles protegidos no es posible. Es decir, tienen la obligación los vecinos de llevar a cabo la reparación precisa para que el inmueble se encuentre en perfecto estado. Hay que tener en cuenta que este problema, más que un problema jurídico, es un problema social o político, porque los señores que viven ahí, los vecinos que viven son de un estrato social medio bajo, son jubilados en su mayor parte, y exigirle una... Yo recuerdo cuando empezamos el asunto hace 10 años, la reparación estaba calculada, la reparación de entonces, de hace 10 años, estaba calculada en más de 3 millones de euros. Hoy, por supuesto, la reparación acarrearía un gasto muchísimo mayor que los 3 millones. Pedirle 3 millones de euros a estos señores es una quimera. Y el problema que tenemos es que al principio todo eran parabienes, todo eran apoyos institucionales que al final han quedado en nada. Y la traducción a la práctica de ese tema hoy en día es que eso está en ruinas, que va a terminar siendo un foco de infravivienda, como tú bien has apuntado, y que no es posible porque económicamente no pueden subvenir al costeamiento de esos gastos. El tema va a ir siempre a peor. Como no tengamos continuación con esas negociaciones, la verdad es que la situación se va a hacer insostenible. Y de ese proyecto de la Junta de Andalucía del que ha hablado, que se anunció, me acuerdo también mucho en la prensa. Que se redactó. Y se redactó, que se anunciaron 24 millones de euros en un proyecto de unos 400.000 euros incluso. ¿De eso qué hay a día de hoy? Nada. Absolutamente nada. Tuvimos la última reunión... Y una vez que están rotas las renegociaciones, menos todavía, me imagino. Bueno, no... O las relaciones, las relaciones, no son negociaciones, porque la verdad es que, mira, cuando esto empezó a fraguarse era en el momento en el que la crisis económica todavía no había aparecido en el horizonte. Y había fondos públicos para ayudar a estos colectivos. Esos fondos públicos eran, como tú bien has comentado, eran redactar un proyecto que estuviera consensuado con los vecinos y con Cultura, que lo presentáramos al Ayuntamiento y que después la Junta de Andalucía ayudaría, porque entre otras cosas, cuando se trata de bienes protegidos, según la ley, los propietarios solamente tienen deber de subvenir a los costes en una proporción. No voy a entrar en tecnicismos, pero que es una pequeña parte. El resto tendría que pagarlo la Administración cultural competente. Nos vino la crisis y la inversión quedó exclusivamente en el proyecto. Después del proyecto nada se hizo, nada se ha hecho más, y lo peor es que ahora mismo estamos en una situación muy complicada, porque dudo mucho, Daniel, dudo mucho que se pudiera conseguir esa segunda vía que tú apuntabas, la de descatalogar, porque hoy en día ya, aunque se descatalogara, el problema seguiríamos teniéndolo. Hoy ya no es la situación que teníamos en el año 2003, ya no habría inversores 2004. que vendrían a comprar esas viviendas. Yo creo necesario recordar que este problema se generó porque hubo un momento dado en el que un grupo de empresas se puso en contacto con los vecinos para demoler los inmuebles y, con una modificación puntual del plan general, redactar unos proyectos, es decir, redactar unas propuestas urbanísticas que, aumentando el volumen, permitieran a la empresa invertir en hacer la nueva vivienda y obtener un beneficio. Eso hoy en día es impensable. A mí me gustaría preguntar ya por último, para permitir que continúes con tu actividad cotidiana, preguntarte, y en la medida de lo posible, porque sé que esto es complejo, ¿qué fundamentos jurídicos os dieron? Primero, porque creo que la sentencia del Supremo difiere poco de la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los tribunales, ¿en qué se basan para no darle la razón a los vecinos? En un problema en el que, la gran mayoría de los jiennenses, la verdad es que se pregunta por qué. Seguramente esto será aburrir a la concurrencia, pero explicaré muy brevemente. Nosotros, el expediente de catalogación tenía una base esencial, y era que este inmueble, junto con otros 9, creo recordar, de la provincia de Jaén, estaban dentro de un documento, se llama el DOCOMOMO, el documento del movimiento moderno,
y entendían que esto era un edificio modernista. Por no aburrir mucho a la audiencia, diremos que el movimiento moderno, según, yo no soy experto naturalmente en estas cuestiones, pero según los 4 informes que tenemos aportados a las actuaciones, esto no era puramente modernista, sino que era más bien racionalista. La línea de defensa iba, por tanto, en la falta de justificación de la inclusión de este edificio de estos edificios como parte del movimiento moderno. Ustedes podrán tener intención de catalogarlo como parte del movimiento racionalista, pero no se equivoquen de catalogación. Tenemos, como digo, 4 informes aportados a las actuaciones y un 5º informe del perito judicial que, a mi juicio, naturalmente, y en un juicio particular de la perspectiva jurídica, nosotros planteamos que esos 4 informes más el informe del perito judicial abonaban la idea de que el edificio no podría ser considerado modernista por cuanto no tenía ni vidrio, ni hormigón, ni acero, que era lo que se alegaba en aquellos informes. Bueno, eso la TSJ dijo que no era suficiente porque había un informe del catedrático de Historia del Arte de Jaén, don Pedro Valera, que decía que efectivamente había una distribución espacial muy interesante, pero también concluía en ese informe se concluía en que esa distribución espacial se podía conseguir también con la nueva edificación que proponíamos, y ahí se basó el TSJ para mantener la legalidad de la disposición que catalogaba el inmueble. El Tribunal Supremo, por cuestiones técnicas, no puede entrar en valoración de la prueba, y lo que nos ha venido a decir más o menos es eso, que hecha la prueba, valorada la prueba por el TSJ de una forma concreta, ellos no son quien como para desdecir esa valoración de la prueba, y la verdad es que el mal sabor de boca que desde el punto de vista jurídico-técnico nos queda después de la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo es que ha dejado un poco escurrir el bulto, no ha entrado en el fondo de la cuestión, y en una sentencia de 4 páginas no ha entrado a valorar un expediente de 8.000 y pico folios que tenía el expediente. Es decir, que ahí queda un poco el resquemor de que no hayan quitado la razón solamente por motivos formales, no por motivos sustantivos. Pero en fin, hay que aceptar naturalmente las decisiones judiciales y hasta ahí debemos de llegar. Pues yo creo que ha quedado todo claro, y lo que no está claro desde luego es cuál va a ser el futuro de las protegidas, no claro, porque la verdad es que la situación es bastante complicada. Pues Salvador Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias, un placer, por darnos un poquito de luz en este asunto, y desde luego, bueno, pues toda la suerte del mundo en la medida de lo posible a los vecinos de las protegidas para que al menos, bueno, pues no se vean afectados por problemas complejos como son los que sufren día a día en su propia casa. La verdad es que eso de no poder estar a gusto ni en tu propia casa es complicado, y fíjate que la presentación de los presupuestos para el próximo año de la Junta de Andalucía sí que para 2016 se prevé el arreglo, el acondicionamiento de las viviendas del polígono del Valle. Suerte que, bueno, no van a tener por lo menos previsto las cuentas, y si la cuenta no está, pues no va a estar tampoco en la realidad. Suerte que no han tenido, como decimos, los vecinos de las protegidas. Tenemos que abordar este tema en otros programas, Dani, más detenidamente. Queremos acercarnos también a la situación personal de muchos de esos vecinos. Nosotros seguimos avanzando en todo lo que ha ocurrido, sobre todo este 25 de noviembre, jornada festiva en Jaén, y también jornada llamada a la concienciación social. Ya saben que se celebra el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género, y han sido muchos los actos que se han venido celebrando en la capital durante las últimas jornadas. Desde el martes se han celebrado distintos actos en los que han participado agentes sociales, colectivos de todo tipo, ciudadanos, como este que están viendo, que tenía lugar ayer en la subdelegación del Gobierno. A las 12 de la mañana se colocaban velas para recordar a las víctimas de violencia de género en nuestro país. Precisamente vamos a escuchar en ese acto a las responsables del Consejo Provincial del Consejo Provincial contra la Violencia de Género. También es un recuerdo a esos menores que también han perdido la vida junto a sus madres, en un acto de venganza hacia ella o asimismo hacia sus familiares.
Y es que ya lo saben, se han venido sucediendo los actos durante todos estos días para que precisamente la festividad de Santa Catalina no empañara lo sucedido ayer en esa subdelegación del Gobierno, donde, como han podido ver, hubo un recuerdo especial no solo a todas esas mujeres que sufren la violencia doméstica día a día, sino aquellas cuyos casos han acabado de forma terrible, que son 48 ya en lo que va de año. Actos que se sucedían este pasado martes, por ejemplo, en la Diputación Provincial de Jaén, con numerosa asistencia. También, en este caso, el sindicato Comisiones Obreras convocaba una concentración, o como pueden ver aquí, el Patronato de Asuntos Sociales llamaba también a la movilización para que los agentes sociales estén volcados en este caso, bueno, pues en la concienciación para la prevención de este tipo de violencia que tan terrible es y que tantas vidas se cobra cada año. Precisamente de este asunto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén. Hablaremos sobre todo de la ley contra la violencia de género, de esa aplicación y de cómo trabajan las unidades de la Policía Nacional para proteger a las víctimas y para perseguir, en este caso, a sus maltratadores. Pero antes nos vamos a la previsión del tiempo que nos espera para las próximas jornadas. Vamos a seguir con el abrigo, pero al menos yo creo, Dani, que la bufanda un poquito la vamos a poder abrir. Vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestra compañera Rosa María Ibáñez. Hola, ¿qué tal? Marta, Dani, nos hemos venido hasta el polígono del Valle. Aquí estamos, bueno, pues en una calle muy conocida cerca de Cruz Roja, para que podáis ver y comprobar que hay algunas nubes en el cielo, pero son las menos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy vamos a tener en general cielos poco nubosos, casi despejados en toda la provincia. Temperaturas, eso sí, que siguen y están en alza, por lo menos las máximas, hoy 15 grados de máxima y 8 grados centígrados de mínima. Y en cuanto al viento, va a soplar de componente norte a lo largo de la jornada. Los puntos más complicados, por ejemplo, en lo meteorológico hoy, bueno, pues se van a dar precisamente en las zonas de sierra, donde va a haber vientos o rachas de viento bastante más fuertes. Eso es todo lo que tengo que contaros, al menos hoy en cuanto a la temperatura. Mañana subirá un poquito más la máxima y bajará la mínima. Un adelanto. Hemos sabido que las mujeres que han sufrido violencia de género psicológica presentan un grave deterioro de su salud. Gracias. Si hay salida a la violencia de género, 016. ¿En qué puedo ayudar? es gracias a ti. Únete. Gobierno de España. Pues ya lo han visto, afortunadamente hoy en día está dejando de ser un tema tabú y la violencia de género se combate socialmente con los instrumentos punitivos, con los juzgados. También se está combatiendo desde la educación, pero a veces no queda más remedio que llamar a la policía para evitar que lo que son conductas inapropiadas puedan acabar de la forma más terrible, como es en este caso, y como lo ha hecho en este caso 48 veces ya en lo que va de año, con el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y para hablarnos de este tema y sobre todo de cómo se afronta desde el Cuerpo Nacional de Policía, que yo creo que es una forma muy positiva, porque se trabaja ya de una forma muy coordinada y muy constante, tenemos con nosotros al portavoz del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Jaén, que es Diego Moria. Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Encantado de estar aquí con ustedes. En este caso, como decimos, se celebraba ayer Día de la Violencia de Género y el Cuerpo Nacional de Policía, en coordinación con el resto de los órganos, porque hay que empezar por la educación, tienen que estar los juzgados que están trabajando mucho, fiscalía, pero en el momento más urgente, cuando hay que intervenir, la policía tiene que estar lista para que no se llegue a producir ese momento, ¿no? Sí, efectivamente hay un protocolo de actuación, como bien ha dicho. Nuestra labor, y la labor creo que tiene que ser no solamente de la policía, sino de la sociedad en sí, ante esta tragedia, ¿no? esta sin razón de algunos, pues precisamente la prevención, ¿no?
En eso estamos centrados últimamente en Policía 3.0, ese nuevo organigrama que engloba lo que es la Policía Nacional, precisamente más centrados en lo que es la prevención de este tipo de delitos, sobre todo el delito de violencia contra la mujer, violencia doméstica. Hay un protocolo de actuación que lógicamente necesitamos para poder actuar una denuncia. Si no hay denuncia, evidentemente jamás podemos actuar. Bien es cierto que es un delito tipificado en el mismo Código Penal, que podemos actuar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano, cualquier vecino, padre, hijo, no tiene que ser la víctima en sí la que denuncie, sino que puede denunciar en comisaría, en dependencias policiales, que bueno, si es el caso de una vecina, decir que sí que se está sufriendo, que escucha algo raro, que golpes, insultos, etcétera, ¿no? Hay que tener que la violencia de género empieza con un desprecio total y absoluto hacia la mujer. Hay en psicología el misógino, que es la persona que tiene un desprecio total y absoluto hacia la mujer, hacia el género femenino, ¿no? Entonces, bueno, como bien ha dicho, primero vamos a prevenir, como prevenimos en la casa, en la educación, en la formación de nuestros niños. Hay que tener en cuenta que los niños son esponjas, van absorbiendo todas las actitudes que van viendo en su casa, en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus familiares, en sus amigos. En ese amigo que le cuenta, pues mi padre es el rey de la casa, como antiguamente nos decían, y la mujer siempre estaba sirviendo al hombre. Evidentemente, yo me atrevo a catalogar los delitos de violencia de género como el atentado más grande que pueda haber contra la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se está tratando desigualmente a una persona que es exactamente igual que nosotros, con los mismos derechos y con las mismas actitudes. Dentro de, como ya he dicho, de ese protocolo de actuación policial, una vez que tenemos esa denuncia, se le da un trato diferente, evidentemente, a otro tipo de delitos. No hay que tener en cuenta que nos vienen a comisaría mujeres con verdaderos dramas, dramas que les aseguro muchas veces nos ponen el vello de punta. ¿Por qué? Porque no podemos entender cómo puede haber tanta maldad, tanta ensañamiento hacia esa persona, que no olvidemos que nació en un amor y que termina, en algunos casos, lamentablemente, como bien ha dicho, en el femicidio de la mujer, ¿no? Es decir, el asesinato directo de la mujer, simplemente porque es mía. Hoy en día no podemos pensar eso, la formación que tenemos hoy en día. Título de una película española de los años 40, La maté porque era mía. Fíjate cómo ha cambiado culturalmente, afortunadamente, este país. Es que hay que tener en cuenta, tanto el cine como los medios de información, como... Tenga en cuenta una cosa, muchas veces los medios de información, que están para informar y están sirviendo a los ciudadanos, a veces... Le voy a dar un titular, por ejemplo, que salía el otro día, particularmente en un periódico de tirada nacional, ¿no? Se suicida después de haber matado a su mujer. ¿Qué es más importante, el suicidio de ese hombre o que ese hombre mató a esa mujer? A veces nos guiamos más por el sensacionalismo, sí, que por en sí la noticia, ¿no? Y que creo también, es cierto, de que, al menos pensamos así, de que no puede ser portada nunca el asesinato de una mujer. Es una noticia, evidentemente, tenemos que luchar contra ello, pero también estamos dando unas pautas a estas personas, permítanme la palabra, porque a veces es indignante, ¿no? De estos tarados mentales, sí, tarados psicológicos, de que cuando ven esa noticia asumen ellos mismos esa actitud para mañana hacer exactamente igual, ¿no? Es tremendo, prácticamente desde el año 2000, cómo la violencia de género está dando más muertes que incluso ETA en 40 años de historia. Sí. Es tremendo. De hecho, bueno, estábamos hablando, no ha finalizado el año, ya hay 48 víctimas mortales. Hablaba Diego de lo importante que es también la implicación del entorno. Puede denunciar cualquier persona que esté alrededor y vea esa situación, pero me imagino que la colaboración de la víctima es indispensable. Sin que ella acceda, ¿no?, y diga sí a ese procedimiento, no se puede hacer nada. Lo digo porque, a pesar de que las denuncias han aumentado, de esas 48 mujeres que han muerto este año, solo 9 habían presentado denuncia. Todavía queda mucho, no sé si en proteger a la mujer, si en seguir concienciando. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, cuando una mujer, lógicamente, cuando se produce una muerte, en Jaén Capital, hasta ahora, y toquemos madera, ¿no? Pues no hemos tenido ningún caso, con lo cual sí que se producen, porque hay denuncias, sobre todo los fines de semana, los puentes, en periodo vacacional, sí que se producen denuncias de violencia contra la mujer, violencia de género. Pero sí que es cierto de que efectivamente tenemos que concienciar al resto, a los que nos están rodeando, de que es un delito que se está produciendo. Incluso el legislador ha agravado las penas de homicidio y de asesinato, contemplando lo que es la violencia de género. Antes no existía en la ley, sin embargo ahora ya sí. Pero si ella no quiere, si una vecina denuncia, la madre de esa chica, cualquier persona cercana, y ella no quiere, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué puede hacer la policía, por ejemplo, o los jueces? Como ya he dicho al principio, se puede actuar de oficio, a pesar de que aunque ella lo quiera, niegue. Efectivamente. Luego será, evidentemente, la autoridad judicial quien determine lo que tenga que determinar, según la ley, ¿no? Pero sí que es cierto, a veces nos encontramos con mujeres, son mujeres que, bueno, que todavía creen en su pareja, todavía creen incluso en sus exparejas, es decir, no quiero hacerle daño, no quiero complicarle la vida, simplemente quiero que me dejen en paz. A veces, ya digo, escuchamos verdaderos dramas. Sin ir más lejos, ayer mismo tuvimos 2 denuncias, y una de ellas de una expareja, que simplemente ella iba hablando por teléfono por la calle, se acercó, ¿con quién hablas?, le dijo, con mi hermana, le arrebata el teléfono, le agrede y se va. Y hemos terminado aquí, ¿no? Pero claro, lo que nos está alarmando, y hay que tomárselo muy en serio, es que estamos detectando violencia de género en parejas muy jóvenes, en adolescentes prácticamente. Hay que concienciar a nuestros hijos en casa, sobre todo a las chicas, de que, lógicamente, todos lo hemos pasado, nuestro primer amor, ese amor tan maravilloso, tan infinito, y que prácticamente jamás se olvida. Tenemos que concienciar de que la posesión, las órdenes, no las da uno. En una pareja todo es un consenso. No porque yo diga hay que hacer esto, hay que hacerlo. Entendemos de que hoy en día tiene que ser así. ¿Qué pasa con las chicas con el tema de violencia de género? Que son autoritarios, es decir, no quiero que te pongas esta ropa. Hay un control sistemático contra los adolescentes y las jóvenes de sus parejas actuales, y ellas creen que es amor. Una persona celosa, mire, los celos no son amor, ni mucho menos. El amor precisamente es la confianza. El amor es la entrega, no el controlar a una persona. Hace poco tuvimos un caso de un hombre que le había incorporado en el teléfono móvil una app, con lo cual parece ciencia ficción. Yo al principio creía que era ciencia ficción, hasta que los compañeros de delitos tecnológicos me decían, no, existe. Y estaba controlando sistemáticamente a su pareja. Ese control es un delito. Las vejaciones son delitos. A veces, cuando estamos en reunión de amigos y vemos a una persona por hacerse gracioso y hace burla de su pareja o hace burla de su mujer, aparentemente todos nos reímos y todo nos parece normal, no. Eso muestra ahí algo. Empieza, efectivamente, Claro. Es una vejación y es un delito. Diego, ¿están las mujeres, una vez que denuncian, lo suficientemente protegidas hasta que llega la última decisión judicial? Porque en algunas ocasiones también, ¿no?, ella se siente, vale, yo denuncio a este hombre, pero es que o me tengo que ir yo de casa y desaparecer con mis 2, 3 hijos, lo cual tampoco es fácil. ¿Cómo se intenta facilitarle el trabajo, esa situación a la víctima? Bueno, ¿Ha cambiado en algo? Porque al principio sí que la ley en eso era un poco más floja, ¿no? Tenemos el mismo protocolo, sí que es cierto de que, bueno, lógicamente, cuando todo empezó, ¿no?, cuando las primeras unidades de protección a la mujer, pues nacieron, lógicamente, bueno, había que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque era un tema que se nos estaba escapando de las manos. Hablo a nivel social, Sí. tanto al legislador como al jurista, como a la policía. Era algo nuevo, novedoso
que no sabíamos. Sabíamos que existía, yo estoy convencido de que la violencia de género viene de muchísimo más atrás, ¿no? Esas pautas de comportamiento de los hombres hacia las mujeres, ¿no? De posesión y de autoritarismo, ¿no? Sin embargo, no se denunciaban. Cuando ya la mujer se ha decidido a denunciar, pues lógicamente teníamos que elaborar un plan, teníamos que elaborar un protocolo, unas leyes nuevas. Se ha hecho. Sí que es cierto de que hoy en día todos los policías que están en las unidades de protección a las víctimas de violencia de género tienen muchísima más formación. Una formación de protección como policía y también psicológica, es decir, hay que entender a la mujer. No podemos, cuando una mujer viene a denunciar un maltrato físico, evidentemente se ve, ¿no? Porque traen su parte médico, además a veces van a comisaría con señales de una violencia extrema. Pero también hay un maltrato psicológico que está como dormido, que a veces no se detecta, que la mujer incluso llega un momento a detectarlo cuando ella se siente totalmente una inútil. El maltratador es tan inteligente en ese aspecto, entre comillas, si me permiten, ¿no? De que es capaz de ir elaborando un plan sistemático para una humillación total y absoluta de la mujer. Es decir, no vales para nada, estás gorda, eres fea, no sirves para nada, intelectualmente no estás a mi altura. Todo eso es un delito y eso hay que denunciarlo. No se puede soportar más esto. Diego, hablabas de los jóvenes, que sin duda alguna es una situación que llama mucha atención porque la predisposición social está cambiando en todos los ámbitos y parece, bueno, pues que los jóvenes, que tan esponjas son en muchos casos, como dices tú, en algunos casos no han sabido captar esto, pero sí que llama mucha atención que este año han fallecido 7 personas por encima de los 65 años, en algunos casos ya que podríamos considerar ancianos. ¿Hay algún caso de este rango de edad o de estas particularidades que se esté produciendo también aquí en Jaén? Porque sin duda alguna es muy llamativo que personas que a lo mejor llevan conviviendo 30 o 40 años acaben de esta manera. El abanico de edades es exactamente igual. Bien, es cierto que nos alarma precisamente a la gente más joven. Cuando hablo de jóvenes no me refiero a 18 mayores de edad, me refiero a adolescentes, no son mayores de edad. O sea, cuando he hecho referencia a ese primer amor, ¿no? De que ya ellas mismas se están metiendo en un pozo que luego es fácil salir, simplemente para decir, no, tú a mí no me vas a manipular, tú a mí no me mandas, sino que, vuelvo a repetir lo mismo, en una pareja es un consenso. No hay, en Jaén no tenemos una edad, digamos una parcela de edad para decir, se produce más en estos casos. Tampoco tenemos que criminalizar, como he escuchado en varios debates, ni razas, ni religiones, ni tampoco otras nacionalidades, ¿no? Se está dando, sean españoles, sean del índole que sea, de cualquier religión. Entonces tampoco podemos criminalizar, ¿no? Decir, bueno, claro, como es de esta religión, pues resulta que ellos están acostumbrados a esto. No, ni mucho menos. No hay en Jaén, yo le hablo de Jaén capital y me atrevo a hablar de la provincia, lo que son donde tenemos las comisarías, no hay un segmento, digamos, de unas edades fijas donde se produce este tipo de delitos. Bueno, también este tema daría para muchísimo de que hablar, un tema que, por lo que vemos, lo que viene en nuestras nuevas generaciones, no tiene visos de ir arreglándose. Pero también están los menores, porque es violencia doméstica, al fin y al cabo, son 42 los menores que han quedado huérfanos por esas 48 víctimas, en fin, que hay mucho que desgranar en este asunto. Desgraciadamente no tenemos tiempo. Diego, te damos las gracias por estar con nosotros y por acudir siempre a la llamada de esta casa cuando necesitamos algo del Cuerpo Nacional de Policía. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida hablando de más asuntos. Vamos a seguir centrados en la mujer.